Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Más allá de las estrellas, en el que estamos estudiando el ocultismo nazi. En la primera parte habíamos visto el ocultismo nazi y la sociedad Thule, y ahora vamos a ver otra sociedad que muy pocas personas conocen. En este caso se trata de la sociedad Ahnenerbe. Bien, la institución o la sociedad Ahnenerbe fue creada inicialmente para el estudio de la raza aria, desde buscar el origen de esta raza hasta planear viajes para apropiarse de reliquias y obras de arte. Estos eran algunos de los objetivos por los cuales fue creada la sociedad Ahnenerbe, una organización que, aunque inicialmente quería dar valor a las tradiciones alemanas, terminó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas con una finalidad clara: destruir el cristianismo e instaurar una nueva religión nazi en Alemania. De hecho, el 1 de julio de 1935 fue cuando se creó esta organización. Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país. Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaría varias cosas: toda la ayuda necesaria para vencer, pero sobre todo que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible. Ambas tareas eran encomendadas a esta nueva secta para científicos. El encargado de crear la sociedad Ahnenerbe fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo.
hablamos de Heinrich Himmler, comandante y jefe de las SS, que hablamos en el anterior capítulo. Este era un cuerpo de soldados de élites dedicados, entre otras cosas, a la protección del Führer Hitler. Como ha afirmado uno de los mejores historiadores entendidos en el ocultismo nazi, José Lesta, Himmler era, con toda seguridad, el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Ya en el poder se hizo con la dirección de las temibles SS. Como hemos comentado, era un cuerpo de élite o de, entre comillas, monjes guerreros, como a él le gustaba denominarlos, con los que formaría una auténtica orden negra, que seguiría los preceptos del antiguo paganismo germánico y los dogmas de fe del nazismo como creencia. Himmler dio la orden para la constitución de la sociedad inspirado por Hermann Wirth, un profesor holandés especialista en el estudio del germanismo. El primer departamento de la organización fue creado directamente por Wirth y prestaba particular atención al estudio del antiguo alfabeto rúnico, que tanta importancia tendría en la simbología del nazismo. De hecho, tal era su admiración por el lenguaje rúnico que escogió como símbolo para la sociedad Ahnenerbe uno de estos emblemas, el de la vida. Los objetivos de la sociedad eran fundamentalmente tres. 1. Investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica. 2. Rescatar y restituir las tradiciones alemanas. Y 3. Difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Tras la formación de la sección dedicada al estudio de las runas, vinieron varias más. Ya en el año 1936 se constituyó el Departamento de Lingüística. En 1937, el de la investigación sobre los contenidos y símbolos de las tradiciones populares y, un año después, el Departamento de Arqueología Germánica. Este último sería famoso por sus extrañas expediciones. Estas actividades extraordinariamente diversificadas multiplicaban los departamentos en el seno de la sociedad. Por lo tanto, llegó la sociedad Thule a tener 43 departamentos, que vimos en el vídeo anterior, dedicados a danzas populares, canciones tradicionales, estilos regionales, folclore, leyendas, geografía sagrada o ciencias paranormales. Los trabajos que realizaba la sociedad eran asuntos secretos y comprendían desde temas clásicos como la lengua y la literatura germánicas hasta temas tan curiosos como el yoga y el zen, doctrinas esotéricas e influencias mágicas sobre el comportamiento humano. Sin embargo, no todas las secciones de la sociedad Ahnenerbe tuvieron la misma repercusión. Entre las más conocidas se encontraba la rama ocultista, pero en contra de lo que pudiera parecer, esta sociedad no nació de la nada, sino que se basó en una estructura y la mayoría de sus ideas en la organización conocida como la Sociedad Thule, que ya vimos en el capítulo anterior de manera extensa. Este grupo, que estuvo operativo desde la primera década del siglo XX hasta la creación de la Sociedad Ahnenerbe, destacaba porque contaba con un líder que se autodenominaba el precursor del anticristo. Un joven, Adolf Hitler, pasaría a formar parte de esta organización una tarde del año de 1922. Para entrar, se debía facilitar una fotografía que el gran maestro examinaba para descubrir en los rasgos antropométricos huellas de sangre extranjera. Asimismo, tenían que jurar pureza de sangre hasta la tercera generación. Lo que destacaba de esta secta era su
particular forma de hacer justicia en las calles de Baviera, su sede principal. Como indica el especialista historiador Lesta, solo entre 1918 y 1922 se contabilizaron en este estado 354 crímenes y asesinatos políticos. También se daban muchos casos de personas desaparecidas, siempre en extrañas circunstancias. Y entre estos individuos, la mayoría de los cuales eran judíos o comunistas, debemos buscar a las víctimas de los sacrificios que fueron asesinadas en rituales, cuidadito con esto, de magia astrológica. Repito, de magia astrológica. A pesar de ello, no se han encontrado datos totalmente concluyentes que demuestren la existencia de estos rituales. Entre las prioridades de la sociedad anenerbe se encontraba acabar con el cristianismo y dar forma a una religión propia del nazismo. Una de las consignas subterráneas del régimen nazi era eliminar progresivamente la influencia que para el pueblo alemán tenían los ritos de la Iglesia católica. Para ello, la organización disponía de uno de los mayores y más conocidos personajes dentro del ocultismo nazi, el sumo sacerdote, es decir, Friedrich Hirscher. Es un poco difícil, pero se parecen mucho todos los nombres. Aunque se conoce poco de este maestro de lo paranormal, las investigaciones coinciden en que era temido por todos los oficiales alemanes. Por ejemplo, y para que nos hagamos una idea de la propia personalidad de Hirscher, el jefe de la Gestapo, es decir, la policía secreta alemana, le profesaba una profunda devoción. Friedrich hablaba de él en respetuosos susurros y le consideraba la figura más importante de Alemania después de Hitler. De hecho, si Alemania hubiera ganado la guerra, seguramente Friedrich Hirscher habría salido a la luz, convertido en el sacerdote supremo de la nueva religión, con Hitler como divinidad encarnada. Let's go. We're gonna rock this town, there's no denying. We're gonna tear it up, our hearts are flying. We're gonna dance all night in the neon lights, 'cause we're forever young, we're gonna shine so bright. We'll live it up, no time to waste. We'll make our mark, leave a lasting trace. With our dreams in our hands, we'll take a chance, 'cause we're forever young in this wild romance. So let's sing and shout, let the music play. We'll light up the night, we're gonna seize the day. Para lograr acabar con el cristianismo, Hirscher creó a través de Himmler una religión basada en la sangre y el valor de los soldados alemanes. A su vez, hizo que las fiestas paganas se superpusieran a las cristianas. De esta forma, pretendía que los católicos abandonaran sus creencias y abrazaran la nueva religión de la sociedad anenerbe. Himmler y su Estado Mayor personal, constituido por hombres de su más absoluta confianza, concibieron un calendario festivo para la Orden Negra de las SS que establecía unas fechas sagradas a lo largo del año. En ellas, las SS renovaban sus compromisos de honor y lealtad para con el Führer y la Orden. Estas festividades servían para sustituir las fiestas cristianas por otras que estuvieran más próximas a la tradición germano-pagana. Una de las celebraciones más significativas que se llegó a suprimir fue la de la Navidad. De hecho, el día en que se recuerda el nacimiento de Jesús se cambió por una jornada en la que se reverenciaba al sol. Otros periodos del año habían sido igualmente reciclados en forma de fiestas neopaganas. Así, por ejemplo, la Pascua
se transformó en la fiesta de Ostara. En este caso, los miembros de las SS celebraban el comienzo de la primavera, recordando a la diosa de la fertilidad que da nombre a esta celebración. Además, la sociedad Ahnenerbe buscaba que el rito del matrimonio cristiano fuera sustituido en favor de una ceremonia creada por los nazis. En grabaciones inéditas recientes se observa que en la sala en la que se celebraba la ceremonia está presidida por una gigantesca bandera negra con una S rúnica grabada en plata. Previamente, los contrayentes habían realizado su matrimonio civil y en el curso del acto, el oficial superior, el propio Hitler, en este caso, les entregaba el pan y la sal, símbolos de la tierra y la fertilidad. Para que se celebrara la unión de la pareja, era también necesario demostrar la pureza de sangre, es decir, que ambos eran alemanes. Como curiosidad, también destaca que, como principales regalos de matrimonio, no solían faltar un ejemplar de Mein Kampf, Mi lucha, y la biografía de Adolf Hitler. Dos de los ritos que se practicaban en las SS y que la sociedad Ahnenerbe pretendía que se extendieran con el tiempo a toda la sociedad alemana eran los de un curioso bautismo y una extraña forma de dar el último adiós a aquellos miembros de la Orden Negra tras su muerte. Según testimonios directos, durante el bautismo del hijo de un afiliado a la Orden Negra, se les hacía entrega de una medalla con signos rúnicos para el recién nacido y se pronunciaba la fórmula del ingreso del bebé en la comunidad de las SS. El castillo Wewelburg, que servía de sede para la sociedad Ahnenerbe, guardaba en su interior una curiosa estancia dedicada a venerar los restos de sus miembros. En la cripta se hallaba la Sala de los Muertos, un recinto abovedado y circular. Se hizo para el momento en el que un miembro de tal restringido círculo de elegidos en la SS dejara este mundo. Entonces se debían colocar sus cenizas en la correspondiente urna encima de uno de esos altares. Justo después de que el escudo de armas del fallecido acabara de ser pasto de las llamas, todo para que fuese venerados al mejor estilo religioso por el resto de los supervivientes. Hoy en día, en la bóveda, se encuentra todavía una esvástica y 4 aspilleras por las que el humo del ritual fúnebre debía ascender formando una columna. Finalmente, una última y curiosa práctica de este grupo pudo observarse cuando el tribunal aliado juzgó por crímenes contra la humanidad en Nuremberg a 2 de los principales líderes de Ahnenerbe. Hablamos de Hielscher y Sievers. Y es que ambos mostraron una extraña actitud durante el proceso. De acuerdo con los testimonios del momento, el prisionero Sievers escuchó con extraña indiferencia su condena de muerte y, acompañado por Hielscher, se inclinó de rodillas mientras éste entonaba los cánticos de una misa negra. Un himno final de adoración a los poderes del mal que aguardaban a su alma del otro lado de la tumba. Así pronunció oraciones en una lengua desconocida, oraciones de un culto que nadie conocía. En 1938, Himmler ordenó el regreso de todos los anillos de la cabeza de la muerte, de los SS fallecidos. Estos serían guardados en un cofre en el castillo para simbolizar la eterna membresía de los caídos de las SS. La localización de los aproximadamente 11.500 anillos tras la Segunda Guerra Mundial es incierta, pero se ha sugerido que fueron sepultados en una montaña de la zona, sellando la entrada a una cueva. El castillo también fue un centro espiritual en torno a las leyendas relacionadas con el Santo Grial, la esvástica y sobre todo el Sol Negro. Himmler
no lo consideró simplemente como un centro espiritual nazi, sino como el centro espiritual del mundo. Hacia el final de la guerra, Himmler ordenó que el castillo de Wewelsburg se convirtiera en la casa del Reich para los generales de las SS. Pero en 1943 las obras fueron detenidas al ser declaradas como no vitales para la guerra. Poco antes del final de la guerra, las SS intentaron destruir el castillo, pero la falta de materiales explosivos solamente permitió volar la torre sur, conservándose aún la torre norte. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Me podéis dejar vuestros comentarios debajo si queréis que hable de ocultismo o sigamos escarbando en esta temática o otros temas que os apetezcan. Lo más probable es que la próxima semana interprete la carta de Daniel Sancho, que sabéis que está el juicio pendiente para finales de agosto y su sentencia. Entonces haré una interpretación de la carta astral y sobre todo de las predicciones, que es lo que más nos interesa. Tenéis también un taller de astrología acásica para principiantes online que podéis hacer desde cualquier parte del mundo en un intensivo de verano. Es la primera vez que hago este formato de martes y jueves. Y también tenéis otro intensivo sobre el tarot, otros 2 días en la semana, y también será un intensivo de verano para los que queráis trabajar de manera profesional con estas herramientas. Y dentro de poquito también habrá otra sorpresa respecto a eso. Bien, espero que os haya gustado. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos.